Te despiertas cada mañana con una rutina que parece completamente inofensiva. Te levantas, vas a la cocina, enciendes la cafetera y empiezas el día. Quizás ya sabes que deberías beber más agua. Quizás incluso lo intentas. Llenas el vaso un par de veces al día y crees que con eso es suficiente. Pero aquí está lo que nadie te cuenta. No es solo la cantidad de agua lo que importa. Es cuándo la bebes, cómo la bebes, y lo que has estado usando en lugar del agua sin darte cuenta de que tiene un coste silencioso para tu azúcar en sangre. Puede que estés haciendo todo bien con la dieta, tomando los medicamentos a tiempo, saliendo a caminar por las mañanas, y aún así, viendo cómo la glucosa se resiste a bajar por culpa de un detalle tan simple que jamás se te habría ocurrido. Y aquí está lo importante. Corregir ese detalle no requiere receta médica, no cuesta nada y puede empezar hoy mismo. Pero para que esto funcione de verdad, necesitas entender por qué el agua es mucho más que saciar la sed cuando tienes diabetes o prediabetes. Porque lo que está en juego aquí no es solo la hidratación, es el entorno interno de tu cuerpo, la concentración de tu sangre, la capacidad de tus células para responder a la insulina, el comportamiento de tu hígado durante las horas en que estás durmiendo. Es una cadena de eventos que comienza con un simple vaso de agua y puede cambiar el resultado del análisis que tienes programado dentro de 3 meses. Pero espera, porque antes de entrar en los hábitos que voy a mostrarte hoy, necesitas conocer el tamaño real de este problema, porque la mayoría de la gente sigue subestimando lo que está ocurriendo. En España, la Encuesta Nacional de Salud y los datos de la Federación Española de Diabetes estiman que más de 5,3 millones de personas adultas viven con diabetes tipo 2, lo que representa aproximadamente el 13,8% de la población adulta del país. Y eso es solo quien ha recibido el diagnóstico. Entre las personas de 65 años o más, la prevalencia asciende a casi 1 de cada 3 adultos en esa franja de edad. Ese número crece cada año. España es hoy uno de los países de Europa Occidental con mayor carga de diabetes, y la enfermedad figura entre las principales causas de mortalidad cardiovascular, insuficiencia renal, ceguera adquirida en la vida adulta y amputaciones de extremidades inferiores. La Organización Mundial de la Salud informó que el 14% de los adultos en todo el mundo ya vivía con diabetes en 2022 y que la hiperglucemia está vinculada a aproximadamente el 11% de todas las muertes cardiovasculares registradas en el mundo. No estamos hablando de un número en un papel de laboratorio. Estamos hablando de infartos, de ictus, de riñones que dejan de funcionar poco a poco, de una visión que se va apagando sin avisar y de heridas en los pies que tardan meses en cerrar. Y lo que más me preocupa como médico es que una parte considerable de ese daño ocurre en silencio, mientras la glucosa sube y baja en patrones que la persona no sabe explicar, incluso cuando siente que está siguiendo todos los consejos correctos. ¿Y sabes lo que he descubierto a lo largo de más de 20 años de práctica clínica? Que uno de los desencadenantes más infravalorados de la inestabilidad glucémica no está en el plato. Está en la botella de agua que olvidaste rellenar, en el café que tomaste antes de dar el primer sorbo de agua por la mañana, en la bebida que creíste que era saludable porque no llevaba azúcar refinado. Pero aquí está lo que más esperanza me da. La propia Organización Mundial de la Salud subraya que la diabetes tipo 2 puede prevenirse o retrasarse y que sus complicaciones más graves pueden evitarse con cambios consistentes en el día a día. Eso significa que todavía tienes margen real para cambiar este juego, y lo que voy a mostrarte hoy está dentro de ese margen. Hola, mi nombre es Dr. Daniel Navarro, soy médico desde hace más de 20 años y acompaño de cerca a pacientes con diabetes, prediabetes y resistencia a la insulina que llegan a mi consulta frustrados porque la glucosa no cede, aunque sienten que están haciendo todo lo posible. A lo largo de estos años, he aprendido a mirar lo que los análisis no revelan de inmediato. Los hábitos diarios invisibles que sabotean silenciosamente el trabajo de los medicamentos y de la alimentación cuidadosa. Y la hidratación es el más invisible de todos. Es exactamente por eso que estoy aquí contigo hoy. En este video vas a obtener 3 beneficios muy claros. Primero, entenderás por qué el agua afecta al azúcar en sangre de una forma mucho más profunda de lo que la mayoría imagina, respaldada por mecanismos fisiológicos reales que explican lo que está ocurriendo dentro de tu cuerpo. Segundo, descubrirás los 5 hábitos de hidratación que hacen que la glucosa oscile más a lo largo del día,
presentados en cuenta atrás del más común al más sorprendente. Tercero, saldrás de aquí con un protocolo sencillo y aplicable hoy mismo, sin coste obligatorio, para convertir el agua en una aliada metabólica de verdad. Y aquí está el anticipo que necesito que guardes ahora mismo. Quédate conmigo hasta el final, porque el hábito número 1 es el más contraintuitivo de todos. A mucha gente le parece saludable, se recomienda en muchos rincones de Internet, pero en personas con resistencia a la insulina puede estar empeorando las oscilaciones de glucosa de una manera que casi nadie explica con la claridad que este tema merece. Vas a salir de aquí pensando de forma diferente. Pero antes de entrar en la lista, necesitas entender la base, porque sin el mecanismo, los hábitos parecerán consejos sueltos. Con el mecanismo en la cabeza, todo tendrá sentido. Piénsalo así. Tu sangre es como una olla de caldo a fuego lento. Cuando tiene la cantidad adecuada de agua, el caldo circula bien. Los ingredientes se distribuyen de manera uniforme y nada se pega al fondo. Pero cuando el agua empieza a evaporarse y no la repones, el caldo se vuelve más espeso, más concentrado, más difícil de remover. Con la glucosa en sangre ocurre algo muy parecido. Cuando te deshidratas, aunque sea levemente, el volumen de agua en tu sangre disminuye, y todo lo que estaba disuelto en ella, incluida la glucosa, queda proporcionalmente más concentrado. Los niveles de glucemia suben sin que hayas comido ni un gramo extra de azúcar. Pero el problema va más allá de ese efecto de concentración. Existe una hormona llamada vasopresina, también conocida como hormona antidiurética, que el cuerpo libera precisamente cuando detecta que le falta agua. Su función es indicar a los riñones que retengan más líquido para no desperdiciar lo que queda. Pero esa misma hormona también activa el hígado para que libere glucosa almacenada al torrente sanguíneo. Es decir, la deshidratación no solo concentra la glucosa que ya existe, activa un mecanismo hormonal que introduce glucosa nueva en circulación. Es como si la olla ya se estuviera quedando seca y alguien le echara más sal sin que nadie lo pidiera. Este mecanismo ha sido estudiado de forma rigurosa. Un estudio de cohorte publicado en la revista Diabetes Care siguió a más de 3.600 adultos durante 9 años en Francia y encontró una asociación significativa entre una ingesta habitual baja de agua y un mayor riesgo de desarrollar hiperglucemia. Los participantes que bebían menos de 1 litro de agua al día presentaron un riesgo considerablemente mayor de descontrol glucémico a lo largo del periodo de seguimiento, precisamente a causa de esta conexión con la vasopresina. Y hay más. A partir de los 50 años, el sistema de señalización de la sed en el cerebro va perdiendo sensibilidad gradualmente. Puedes tener un déficit real de hidratación sin sentir el más mínimo indicio de sed. El cuerpo no avisa. Y es exactamente por eso que tantos pacientes en esa franja de edad llegan a mi consulta con la glucemia inestable y sin ninguna explicación para ello. Con esa base en mente, entremos en la lista. Número 5 de nuestra cuenta atrás. Empezar el día con café antes de beber una sola gota de agua. Este hábito es tan común que parece completamente normal. Te despiertas, suena el despertador y vas directo a la cafetera. En muchos hogares españoles, el café es lo primero que entra en el cuerpo cada mañana, durante décadas. Pero esto es lo que ese hábito le hace a tu metabolismo a primera hora. Cuando te despiertas, tu cuerpo ya lleva 6, 7, quizás 8 horas sin ningún líquido. La olla ya ha estado evaporando toda la noche. Tu sangre está ligeramente más concentrada de lo que estaba cuando te dormiste. La vasopresina ya está más elevada, y existe un pico natural de cortisol justo después de despertar, que es la hormona que pone en marcha tu organismo, pero que también es bien conocida por activar el hígado para que libere glucosa al torrente sanguíneo. Cuando añades cafeína a ese escenario antes de ninguna hidratación, estás sumando el pico matinal de cortisol a un cuerpo que todavía no ha reequilibrado su volumen sanguíneo tras el ayuno nocturno. En muchas personas, especialmente aquellas con resistencia a la insulina, esa combinación de deshidratación leve más cafeína coincide con mayor inestabilidad glucémica durante las primeras horas de la mañana, fatiga antes del mediodía y sed tardía que aparece solo cuando el daño ya está hecho. La Sociedad Española de Diabetes subraya que la hidratación adecuada es un componente clave del control glucémico, y los datos epidemiológicos confirman que los adultos mayores de 65 años, precisamente el grupo cuyo mecanismo de sed es menos fiable, son quienes acumulan la mayor carga de diabetes no controlada en el país.
Volviendo a la analogía de la olla, es como subir el fuego antes de reponer siquiera el agua que se evaporó durante la noche. La solución práctica aquí es sencilla y no cuesta nada. Antes de cualquier otra cosa por la mañana, antes del café, antes de mirar el móvil, bebe un vaso de agua a temperatura ambiente. Ese único gesto empieza a rediluir tu sangre, reduce la señalización de la vasopresina, mejora el entorno para que la insulina pueda hacer su trabajo y prepara tu cuerpo para el café que viene después. Solo un vaso, primero. Eso ya marca la diferencia. Ahora bien, el siguiente hábito de la lista es igual de común que este, pero el mecanismo es diferente y todavía más fácil de ignorar. Cuéntame en los comentarios, ¿qué es lo primero que bebes cuando te despiertas, agua o café? Escríbelo aquí abajo, porque las respuestas de quienes están viendo esto te van a sorprender. Número 4. Beber poca agua a lo largo del día e intentar compensarlo todo de una sola vez. Este hábito tiene un patrón muy reconocible. Solo bebes agua cuando te acuerdas. Pasas toda la mañana sin tomar ni un sorbo, llegas al mediodía y te bebes 2 vasos seguidos. Por la tarde te olvidas de nuevo, y luego tomas más antes de cenar. Al final del día, sientes que has compensado. El problema es que el cuerpo no funciona así. Funciona con constancia, no con picos. Cuando pasas horas sin beber agua, la concentración de glucosa en sangre sube gradualmente y la vasopresina entra en acción, indicando al hígado que libere glucosa almacenada. Ese periodo de déficit es real y tiene una consecuencia metabólica, aunque después bebas agua y la lectura de glucemia de la tarde parezca aceptable. El estudio en diabetes care que mencioné antes mostró exactamente esa asociación entre una ingesta habitualmente baja y el riesgo de hiperglucemia, precisamente por la relación crónica con la vasopresina, no por ningún episodio aislado. El daño no ocurre en una hora. Se instala gota a gota, día tras día. Y hay más. Cuando finalmente ingieres un volumen grande de agua de una sola vez, el intestino y los riñones no pueden absorberla y distribuirla con eficiencia. Gran parte se elimina antes de que llegue a beneficiar a tus células. Volviendo a la olla. No puedes arreglar una olla que lleva horas secándose, vertiendo agua solo al final. El objetivo es evitar que se concentre demasiado a lo largo del proceso. La estrategia práctica es distribuir pequeñas cantidades de agua a lo largo del día. No te preocupes ahora por alcanzar una cifra exacta. Solo crea el hábito de tener siempre algo para beber a mano. Una botella a la vista es el recordatorio más poderoso que existe. Y quien gestiona diabetes o prediabetes debe reconocer que una hidratación constante no es opcional, es parte del tratamiento. El siguiente hábito de esta lista es todavía más fácil de pasar por alto, porque la señal que debería avisarte ya ha empezado a perder fuerza. Número 3. Esperar a tener mucha sed antes de empezar a beber agua. Este hábito es especialmente arriesgado para cualquier persona mayor de 50 años, y te voy a explicar por qué. La sed es una señal de alarma. El problema es que a partir de cierta edad, esa alarma empieza a dispararse cada vez más tarde. Una revisión publicada en el European Journal of Clinical Nutrition demostró que los adultos mayores muestran una respuesta a la sed significativamente reducida ante la deshidratación en comparación con los adultos jóvenes, lo que significa que el desencadenante que debería avisarles llega más despacio, a veces solo cuando el déficit ya es importante. Cuando la sed finalmente aparece, tu cuerpo ya lleva un tiempo en modo de conservación. La vasopresina ya está en circulación, el hígado ya ha recibido la señal de liberar glucosa almacenada, y tu sangre está corriendo con una concentración más alta de la que debería. Volviendo a la olla. No esperes a que la olla empiece a pegarse al fondo para recordar que le falta agua. Para entonces, el daño ya ha comenzado. Para quien tenga insuficiencia cardíaca, enfermedad renal avanzada o cualquier restricción de líquidos prescrita por su médico, la cantidad adecuada de agua debe determinarse de manera individual antes de hacer ningún cambio. Esa advertencia es importante y honesta. Pero para la mayoría de las personas, el problema no es beber demasiada agua. Es beber demasiado poco, demasiado tarde, solo cuando la alarma tardía finalmente suena. Bebe antes de sentir sed. Pon recordatorios en el móvil si lo necesitas. El siguiente hábito de la lista te mostrará un ciclo que comienza precisamente cuando la glucosa ya está elevada
y que la mayoría de las personas nunca llega a detectar. Número 2. Ignorar el agua justo cuando el azúcar en sangre está alto. Este es el hábito que más me preocupa en la consulta y necesito que entiendas el ciclo que crea. Cuando la glucosa sube, el organismo intenta resolver el problema, eliminando el exceso a través de la orina. Esa es una respuesta defensiva, pero esa eliminación de glucosa arrastra agua consigo. El cuerpo literalmente expulsa agua en su intento de deshacerse del exceso de azúcar. El resultado es una deshidratación progresiva que concentra aún más la sangre y reactiva la vasopresina, que le pide más glucosa al hígado. La glucosa alta causa deshidratación. La deshidratación eleva todavía más la glucosa. Es un ciclo que se retroalimenta en silencio, mientras tú estás ahí sin darte cuenta. La Sociedad Española de Diabetes señala explícitamente que durante los episodios de hiperglucemia, el intento del organismo de eliminar el exceso de glucosa por la orina puede conducir a una deshidratación progresiva, agravando considerablemente la situación si no se corrige. Volviendo a la olla. Es la olla hirviendo y perdiendo agua más rápido, precisamente cuando más necesitabas estabilizar el caldo. ¿Y qué hace la mayoría de las personas en esos momentos? Se sienta a esperar que el número baje, sin dar un sorbo de agua más. A veces, incluso reduce la ingesta de líquidos por miedo a que empeore la urgencia para ir al baño. Es exactamente lo contrario de lo que el cuerpo está pidiendo. Recuerdo a una paciente, doña Neusa, 68 años, jubilada, abuela muy presente en la vida de su familia, de esas mujeres que cuidan de toda la casa y aún así insisten en que no quieren ser una carga para nadie. Era disciplinada con los medicamentos, evitaba los postres entre semana y caminaba casi todos los días. Llegó a mi consulta sin poder entender por qué la glucosa seguía subiendo. Describía sequedad bucal persistente, cansancio a media mañana y visitas frecuentes al baño, pero lo había normalizado todo como cosa propia de la edad. Cuando le pregunté por el agua, me dijo que prácticamente no bebía, solo café por la mañana y un vaso en la comida. Sus análisis mostraban una glucemia mal controlada y señales claras de deshidratación recurrente en los días de mayor oscilación. Cuando le expliqué el ciclo de la hiperglucemia alimentando la deshidratación, se me quedó mirando en silencio un momento y dijo: «Doctor, yo creía que la sed era el único aviso de si las cosas iban bien o mal. Ese es el pensamiento que más compromete el control glucémico en personas como doña Neusa. El cuerpo de alguien con glucosa elevada puede estar perdiendo agua antes de que la sed cuente toda la historia. Los días en que tu glucemia esté más alta, bebe más agua, no menos. Hazlo en pequeños sorbos repartidos en el tiempo, no en un único volumen grande». Y ahora llegamos al hábito número 1, el que señalé al principio del vídeo como el más contraintuitivo. Presta mucha atención a lo que viene a continuación. Número 1, y el más importante, creer que beber agua con miel, zumo de fruta natural, agua con limón endulzada o bebidas consideradas saludables funciona igual de bien para la hidratación diaria cuando tienes diabetes o resistencia a la insulina. Este hábito es el más difícil de corregir porque viene disfrazado de autocuidado. La persona genuinamente siente que está haciendo algo bueno por sí misma. Cambia el refresco por un zumo de naranja recién exprimido. Añade miel al agua con limón porque es natural. Disuelve una cucharada de miel en la infusión porque leyó en algún sitio que la miel es mejor que el azúcar refinado. Y cada una de esas elecciones lleva una carga glucémica que entra en el torrente sanguíneo de una manera que el organismo procesa muy rápidamente. Aquí está lo que casi nadie explica con suficiente claridad. Cuando el objetivo es el control glucémico, el problema no es solo saciar la sed, es no añadir carga glucémica líquida a lo largo del día. Los líquidos con azúcar, aunque sean naturales, se absorben mucho más rápido que los alimentos sólidos con el mismo contenido en carbohidratos. La fibra presente en la fruta entera, que frena la absorción del azúcar, desaparece por completo cuando haces el zumo. La miel, por muy natural que sea, tiene un índice glucémico elevado y entra en el torrente sanguíneo rápidamente. Y las bebidas saborizadas con edulcorantes calóricos, aunque parezcan inocentes, aportan calorías y pueden interferir en los patrones hormonales de saciedad. Las directrices de la Organización Mundial de la Salud refuerzan que una alimentación saludable y una gestión alimentaria consistente son pilares insustituibles para prevenir o retrasar la diabetes tipo 2
Y la Sociedad Española de Diabetes nos recuerda que la hidratación es fundamental, precisamente porque el exceso de glucosa ya favorece la pérdida de agua por el organismo. Añadir azúcar líquido a ese contexto es avanzar en dirección exactamente contraria al objetivo. Es como decir que estás reponiendo el agua de la olla, pero al mismo tiempo echándole más caldo concentrado dentro. Resuelves el problema del volumen, pero empeoras el de la concentración. Y hay un detalle más que raramente se menciona. En personas con resistencia a la insulina, el patrón de consumo de bebidas azucaradas a lo largo del día, aunque sean en pequeñas cantidades repartidas a lo largo de las horas, contribuye a mantener la insulina en estado de alerta constante. Y la insulina crónicamente elevada es precisamente uno de los mecanismos que perpetúa la resistencia a la insulina. El ciclo se cierra de una manera que nunca leerás en la etiqueta de ningún producto natural. La solución no es sufrir días sin ningún sabor. Es entender que el agua pura es la opción base de hidratación para el control glucémico y que el sabor puede absolutamente formar parte de tu rutina sin coste metabólico. Agua con gas natural sin azúcares añadidos, agua con rodajas de pepino o hojas de hierbabuena fresca, infusiones de hierbas sin endulzar. Son opciones que hidratan sin consecuencia glucémica. Y si tienes el hábito de usar miel o zumo para hacer el agua más apetecible, ese es el único hábito que más merece la pena revisar primero, porque es el que vuela más silenciosamente bajo el radar como un problema real. Ahora déjame darte el protocolo práctico, porque la información sin acción no transforma nada. Primer paso: cuando te despiertes, antes de cualquier otra cosa, bebe un vaso de agua a temperatura ambiente y espera unos minutos antes del café. Ese intervalo permite que tu cuerpo salga del ayuno nocturno de forma gradual, con la sangre empezando a rediluirse antes de cualquier estímulo adicional. Esto lleva menos de 5 minutos y cambia el punto de partida metabólico de todo tu día. Segundo paso: distribuye tu hidratación a lo largo del día en pequeñas reposiciones regulares. No existe una cifra mágica que funcione para todo el mundo, pero una referencia práctica usada en clínica es multiplicar tu peso en kilogramos por 30 mililitros para obtener tu objetivo diario de líquidos. Si pesas 70 kilogramos, tu línea base es aproximadamente 2.100 mililitros al día. Repártelo en sorbos regulares a lo largo de la jornada y usa el color de la orina como guía. Amarillo pálido significa que estás bien hidratado. Amarillo oscuro es tu señal de alerta. Bebe más, despacio, en pequeños sorbos. Tercer paso: los días en que tu glucemia esté más alta, presta especial atención al agua pura y observa las señales que te manda el cuerpo. Sequedad bucal persistente, orina oscura, mareo leve, fatiga inusual. Esas son las advertencias de que el ciclo de deshidratación e hiperglucemia puede estar instalándose. El agua, en esos momentos, es una parte activa de tu cuidado, no un detalle secundario. Empieza hoy mismo. La próxima vez que te despiertes, no entregues los primeros minutos de tu metabolismo a la improvisación. Una nota importante antes de cerrar: todo lo que he compartido aquí está pensado para complementar el tratamiento que tu médico te ha prescrito. El agua ayuda, pero no sustituye a la insulina, a los medicamentos orales, a un plan alimentario estructurado ni a la evaluación clínica. Si tienes enfermedad renal, insuficiencia cardíaca o cualquier restricción individualizada de líquidos, habla con tu médico antes de cambiar tu ingesta de fluidos. Esa advertencia no debilita nada de lo que has aprendido hoy. Simplemente garantiza que apliques este conocimiento con seguridad. Si este video te ha resultado útil, hazme un favor. Pulsa el botón de me gusta ahora mismo. Puede parecer un gesto pequeño, pero ayuda a que este contenido llegue a otras personas que están en la misma situación que doña Neusa, haciendo todo bien y sin poder entender por qué la glucosa no cede. Tu me gusta puede ser lo que lleve esta información hasta ellas. Si todavía no estás suscrito a este canal, suscríbete ahora y activa la campanita de notificaciones para recibir el próximo video en cuanto se publique. Y cuéntame en los comentarios, ¿cuál de los 5 hábitos que hemos visto hoy vas a cambiar primero? ¿Empiezas por el número 5 y vas bajando o vas directo al número 1? Escríbelo aquí abajo. Las pequeñas correcciones repetidas cada día suelen marcar más diferencia que las soluciones milagrosas que duran solo una semana. Y acabas de dar el primer paso.